reciba un cordial saludo del pastor Gustavo, de la pastora Paola. Están en la iglesia del pastor Michael Dalton, del profeta Michael Dalton. Han estado recibiendo muchísimo, muchísimo. El pastor ayer me decía que era algo increíble, estaba contento, estaba feliz el pastor. Por ahí me mandó un video y está contento recibiendo porque sabe que puede venir a darlo todo con nosotros, pastor y la pastora. Nos hacen mucha falta, también ellos a nosotros, nosotros a ellos y ellos a nosotros, pero mandan un saludo muy especial. Amén. Dicho esto, me ha sido delegado el privilegio de compartir la palabra en esta mañana. Les soy sincero, voy a tratar de hacerlo con el mayor amor posible. Esta mañana me decía mi esposa, pero póngale un poquitico de amor porque es que usted siempre parece bravo cuando predica. Bueno, yo le dije, bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Y Santiago, veníamos con Santi, con mi esposa en el carro, y Santiago decía, no, es que el Señor dio látigo a todo el mundo y bueno, hay que manejar el balance. Vamos a tratar de hacerlo. ¿Listo? Quiero que por favor tome su Biblia y me acompañe en esta mañana al libro de Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas 3, no 3 Lucas. Para que no piense que aquí le estamos pidiendo plata y demás. No. Hasta la Biblia la utilizan para eso. No. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Y si quieres ponme antes el título ahí en la pantalla un momento. Vamos a estar hablando bajo este título. Necesito que lo ponga en la pantalla para que usted lo entienda. El título de esta prédica es Arrepentimiento. Así tal cual. Arrepentimiento. Pero necesito que la flecha, si usted apunta, si usted es de los juiciosos que no tiene una mente prodigiosa como muchos, si usted escribe la prédica en su celular, en su iPad, en su tablet, donde quiera, en su mano si quiere, y apúntelo así, arrepentimiento, y ya se va a dar cuenta por qué. Ahora sí, acompáñeme ahí en las pantallas, por favor, libro de Lucas capítulo 3, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del versículo 1 vamos a estar leyendo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tetraconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, ahí tiene nombres para que le ponga a sus hijos los que necesite. Yo ya escogí por ahí unos 2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿En dónde? En el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento, para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que claman, ¿dónde? En el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá a toda carne la salvación de Dios. Sígame ahí en la lectura, al versículo a continuación, el versículo 7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz ¿de qué? De los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿a dónde? Y la gente preguntaba diciendo, tal vez como usted lo pregunta en este momento: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo:
El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, cobradores de impuestos, para ser bautizados. También tienen derecho. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros entonces qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro ¿qué? Ay, Dios mío. Dije Lucumí. Ay, Dios mío. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 18, salta el versículo 17 de una vez. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas ¿qué? Exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Mire este versículo que sigue, muy tierno. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. La iglesia cristiana está caracterizada por lo siguiente. Si usted tal vez lleva días en la iglesia o meses en la iglesia, o bueno, tal vez de pronto lleve años, no importa. Le aseguro que tal vez una de las cosas que cuando usted y yo llegamos a la iglesia, el temor que teníamos eran todos los comentarios que habían acerca de la iglesia cristiana. Si de pronto a usted le pasó, a mí me pasó en muchas ocasiones, al decir: no, es que yo voy a una iglesia cristiana. Uy, no, yo por allá no voy porque es que allá está lleno de ladrones. Uy, no, yo por allá no voy porque es que eso allá se la pasan es de corbatas, se la pasan allá con cuello tortuga, falda hasta abajo, hasta los tobillos. Y no, yo por allá no voy. ¿Le pasó alguna vez? Es más, levante la mano tranquilamente. ¿Quién pensaba eso acá? Ay, no, ninguno pensaba eso. No, sí. Gracias, muy amables por sus lindos pensamientos con nosotros. Y la iglesia cristiana ha estado estigmatizada por mucho tiempo. Hoy en día todavía. Aun cuando muchas personas, usted les pregunta o usted les cuenta que usted es cristiano o que usted asiste a una iglesia cristiana, y tal vez antes no era así, pero ahora ha subido el porcentaje. Ahora le dicen: oiga, yo también, yo he ido a tal iglesia, o yo voy a tal mega iglesia, o yo voy aquí, o yo voy allá. Antes no era tanto así. Antes tal vez de un cristiano habían 10 inconversos. Hoy el porcentaje ha subido. Dicen por ahí que si la iglesia cristiana en Bogotá se uniera, literalmente unida, pondría un alcalde en Bogotá. Y para eso se necesitan muchas personas. Significa que el número de personas ha subido. El número de personas que creen en el evangelio ha subido. Sin embargo, sigue una estigmatización hacia el evangelio. Sigue una estigmatización de que los cristianos somos unos ladrones, de que en la iglesia cristiana todo nos lo prohíben, que usted va a la iglesia, no, entonces usted ya no lo invitamos a salir. Usted va a la iglesia, no, entonces a usted ya le prohibieron todo en la iglesia. Usted va a la iglesia, bueno, y su mujer lo peina, dicen por ahí, ¿sí? Y empiezan a determinadas cosas a decir, a pasar. Y usted sabe que yo no le miento que cuando hablan acerca de la iglesia cristiana es así. ¿Qué ha hecho que la iglesia cristiana sea tan estigmatizada? ¿Qué ha hecho que la iglesia cristiana tenga tantas veces la puerta cerrada para un mundo con necesidad? ¿O me va a negar que tal vez cuando usted le hablaron de una iglesia cristiana, usted de pronto dijo como, vamos a ver qué pasa, a ver por qué? Y tal vez cuando usted llegó a este lugar, usted se imaginó que aquí íbamos a estar todos con un pandero allá. Y ay, victoria, ay, victoria. Yo creo que a la mayoría le pasó, a la mayoría tal vez nos pasó. Bueno, yo llegué tal vez muy pequeño, sigo siendo pequeño en estatura, pero muy pequeño en edad, a la iglesia cristiana. Entonces tal vez no lo pensaba de esa manera y crecí en la iglesia cristiana y no lo pensé de esa manera.
Pero sin embargo, este estigma ha estado caracterizado por algo que se llama una mentira del enemigo. Y una mentira del enemigo que usted y yo hoy nos encargamos de difundir. ¿Cómo así, pastor? ¿Yo? Sí, usted. Y yo también muchas veces. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que decimos una cosa, pero hacemos otra diferente. De que nos hemos encargado de embarrar el evangelio. Nos hemos encargado de que el evangelio sea ensuciado por sus actos y por mis actos. Aquí ninguno de nosotros se salva. Ninguno de los que están en este lugar, ni los que están afuera, se salvan de sus actos. Porque todos de una u otra manera hemos embarrado el nombre del Señor. ¿O hay algún aquí santo que de pronto esta semana no haya pecado? Que haya dicho, no, mi semana de receso la dediqué toda al ayuno y la oración. No, si 7 días metido con el Señor y... ¿Cierto que no? Bien, la iglesia cristiana está caracterizada por eso. Adicionalmente de eso, creemos que venir a la iglesia cristiana es ser perfectos. Fatal error. Venir a la iglesia cristiana no es ser perfecto. La perfección viene solamente de Dios. ¿Quién es el único perfecto acá? Dios. Usted y yo somos un cúmulo de errores. Bueno, a algunos de los errores se les nota más en la cara que a otros. Pero aún así somos un cúmulo de errores. Usted me ve acá parado enfrente y yo no estaría aquí parado enfrente predicándole una palabra si no fuera por algo que se llama gracia y favor de Dios. De la misma que usted tiene hoy en su vida. Y la iglesia cristiana también está caracterizada o está estigmatizada. No, es que si usted va a la iglesia, usted tiene que entrar de rodillas, usted tiene que estar todo el tiempo orando, todo el tiempo leyendo la palabra, usted no puede estudiar, usted no puede hacer muchas cosas porque es que eso es lo que exige la iglesia cristiana. Mentira. Mentira. Antes tal vez era así, antes le decían, el consejo que le daban a uno, tal vez en la iglesia, era no estudie. ¿Para qué la universidad? Va a ir a la universidad a perderse. No estudie, más bien véngase para la iglesia a servir de tiempo completo. Y déjeme decirle que usted está en una iglesia que no comparte ese pensamiento. En la iglesia hoy tenemos del 100% de los jóvenes, un 50% son universitarios. Y no nos interesa que los jóvenes de la iglesia estén todo el tiempo en la iglesia. Nos interesa darles las bases suficientes para que salgan a demostrar afuera lo que Cristo ha hecho en ellos. De diferentes maneras. Otro estigma que tenemos generalmente es que Dios se agrada de la religión. Escúcheme, porque voy a utilizar mucho estas palabras. Religión y relación. Religión y relación. Y pensamos que la religión es lo que nos hace salvos. Pensamos que la religión es lo que nos da la oportunidad de ser salvos. Que si usted dice yo soy cristiano, ya con eso ¡prum!, le abrieron las puertas del cielo y le dicen siga, bienvenido. O que si usted dice de pronto soy católico, va directo para el infierno. ¿Qué nos hace creer eso? Algo llamado por los hombres religión. Escúcheme, llamado por los hombres. Usted y yo no estamos hoy acá por una religión. Bueno, no sé usted, yo no estoy por una religión. Aprendí en mi vida que yo no vivo una religión, porque la religión me cohíbe. Hay una imagen tal vez que vi ayer, antes de ayer, creo, la publicó Natalie Ruiz, la publicó, no sé si la Natalie está por ahí, no está. Natalie la publicó en WhatsApp. Sí, creo que fue Natalie, no recuerdo. Y decía, religión, aparecía una pecera dentro del mar. Escúcheme, una pecera dentro del mar. Usted va a decir, pero eso es ilógico. Bueno, mire esto. Y aparecía un pececito dentro de la pecera, ahí en el mar. Y decía, relación al otro lado, y aparecía un pez fuera de la pecera, pero en el mismo mar. Para mí la religión nos encaja. Para mí la religión nos dice, tienes que hacer esto de esta manera, y si no es de esta manera, no vas a poder llegar al cielo.
Si tú no oras 10, 11 horas, si tú no oras mañana, tarde, noche, si no lees la palabra al desayunar, al almorzar, al acostarse, al comer, no vas a ser salvo. Si tú no vas a determinada iglesia, no vas a ser salvo. Si tú no haces determinadas cosas, no vas a ser salvo. Eso hace la religión. La relación, en cambio, te da un abanico de no de posibilidades, te abre el abanico a decir, mira, más importante que lo obligatorio está el que tú tengas. Ok, gracias, perfecto. Se mueven, pero como pez en el agua. Como si ojalá no sean pecera. Religión, espiritualidad, yo lo cambio por relación. La religión te dice, tienes que estar en la iglesia todos los días, tienes que orar de rodillas nomás. La religión te dice, no sé, tantas características que hay, ya las vamos a ver. En cambio, la relación te da habla más de lo interno que tú tienes. La religión habla de lo externo, la relación habla de lo interno que tú tienes. Y usted se acordará de mí al terminar este mensaje. Pido a Dios que lo haga, que el Señor a usted lo deje pensando si usted hoy vive una religión o si usted vive hoy una relación. Porque hay muchos de nosotros que creemos que por estar todo el tiempo en la iglesia vivimos una relación y estamos equivocados. Estamos muy equivocados. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, pero deme una sonrisa. Mire, predicar un mensaje de esto no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque hoy ya casi no se predica un mensaje de estos. Hoy ya casi no se habla del arrepentimiento. Y lo que el Señor ha puesto en mi corazón, el sentir que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana, es poner en usted la palabra relación con Dios. Tal vez usted salga de mal genio hoy conmigo. Gloria a Dios. Yo lo amo de todo corazón. Pero yo quiero que usted entienda cuál es el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Porque lo otro que ha pasado es que por años, ¿sabe por qué se dejó la palabra arrepentimiento? Por dos cosas. Uno, porque antes los predicadores botaban la palabra acerca de arrepentimiento, pero parecía que saliera fuego de su boca, como para consumir de una vez y mandar al infierno a todo el mundo. Entonces la gente, cuando le hablan de arrepentimiento, uy, no, usted me va a convertir. Cuando la gente le hablan de arrepentimiento, uy, no, yo estoy bien. Porque la gente se cree sabia en su propia opinión. Porque usted y yo, la Biblia dice que por ser hombres humanos, somos sabios en nuestra propia opinión. Lo segundo que pasó es que la palabra de arrepentimiento, la prédica de arrepentimiento, fue desplazada en muchos lugares por algo que se llama teología de la prosperidad, por mover más emociones que mover realmente una relación con Dios. En muchos lugares se cambió la palabra arrepentimiento por prosperidad. Pacte, selle, siembre, traiga solo dinero. Y muchas personas creyeron que por traer su dinero iban a ser salvos o se estaban arrepintiendo. Y déjeme decirle que es un gran error. Es un gran error. El dinero no nos hace salvos. Si usted disfruta el dinero, gloria a Dios. Si usted no lo disfruta, va a perder mucho tiempo tal vez. Sin embargo, Juan viene a preparar un camino a Dios por medio de esto que se llama arrepentimiento. Le voy a hacer un contexto rápidamente de este capítulo. ¿Sabe por qué la Biblia establece diciendo voz que clama en el desierto? Porque los cielos llevaban cerrados casi 400 años. Casi 400 años sin que se hablara acerca de Dios, sin que alguien se levantara a decir, he aquí que Dios dice. Entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, o el evangelio según los evangelios, los 4 evangelios, desde el libro de Malaquías, cuando se escribe el libro de Malaquías,
hasta que nace Jesús, hasta que viene la palabra de Juan el Bautista, pasan 400 años. 400 años en donde nadie se levanta a traer un arrepentimiento a la casa del Señor. 400 años en donde lo que se hace es corromper la casa de Dios. 400 años en donde los sacerdotes se han corrompido y olvidan que a la iglesia hay que enseñarle acerca del amor de Dios. 400 años en silencio. ¿Usted se imagina ir a la iglesia y que Dios no hable? ¿Usted se imagina ir a la iglesia domingo a domingo, o en ese caso año tras año ir a la iglesia? En ese momento no iban cada domingo a la iglesia o cada que quisieran. Nada, simplemente iban una vez al año. ¿Se imagina venir una vez al año nomás a la iglesia y adicional venir a lo mismo? Usted viene, se presenta su sacrificio, sale y se va y todo igual. Y la Biblia establece en el libro en Levítico, tal vez Éxodo, Levítico, no recuerdo, que quien debía entrar a hacer el sacrificio, a pedir perdón por los pecados de los hombres, tenía que tener una característica: tenía que estar en santidad. Y si esa persona no estaba en santidad cuando entraba a pedir perdón por los pecados del pueblo, moría instantáneamente en el altar. Mire la magnitud de esto. Cómo Dios se toma en serio el perdón de pecados y el arrepentimiento. Que decía: no eres apto, no eres digno, chao, no te podías presentar. Y lo sacaban con una cuerdita desde afuera. Da cuenta, yo soy el pastor, entonces vengo acá a presentar el sacrificio. Perdón que le dé la espalda. Vengo y presento el sacrificio. Y si no estoy bien delante de Dios, entonces chao, cayó. ¿Y cómo hacen para sacarme si nadie más podía entrar acá? Entonces, dos cosas: uno, tenían que esperar hasta el próximo año para que alguien más entrara como sumo sacerdote a pedir perdón por los pecados. ¿Y a mí qué tenían que hacer? Sacarme con una cuerdita. Haga de cuenta ya Robin allá con una cuerdita ya jalando, ¿sí? Bueno, con una cuerdita doble porque yo soy bien gordito, sacando al pastor allá. ¿Sabe qué pasa con eso? Se desvirtuó lo que era el perdón de pecados. Y entonces venían, en el tiempo de Juan venían, y simplemente el sumo sacerdote venía supuestamente a hacer un ritual en donde no pasaba nada. ¿Por qué no pasaba nada? Porque Dios no estaba ahí. ¿Por qué Dios no estaba ahí? 400 años los cielos cerrados. ¿Qué cerró los cielos? El pecado. El pecado cierra los cielos. Y entonces, en el libro de Malaquías, capítulo 4, último libro del Antiguo Testamento, en los últimos versículos dice la palabra del Señor, dice que va a levantar una voz como la voz de Elías para que se levante a predicar y que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El versículo antes, por favor. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero ¿cómo así? Elías ya había venido. Y entonces, ¿quién era ese Elías? Juan el Bautista. Y se levanta Juan el Bautista. De hecho, cuando el Señor le dice en el capítulo 11 del libro de Mateo, le dice a los fariseos, le dice: ustedes estaban esperando a Elías. Elías era Juan el Bautista y ustedes no lo escucharon. Y la palabra que se levanta a predicar Juan el Bautista es una palabra de arrepentimiento. Escúcheme lo siguiente. La Biblia dice: voz que clama en el desierto para preparar el camino al Señor. Significa que si usted no tiene arrepentimiento en su corazón, le aseguro que tal vez Dios no estará haciendo muchas cosas en su vida. En cambio, la religión sí. Le aseguro que tal vez usted está pensando que Dios está actuando en su vida, pero tal vez no es Dios. Tal vez es lo que usted cree de la religión. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si ya conocemos del Señor y no tenemos frutos de arrepentimiento, usted y yo nos convertimos en fariseos que estamos obstaculizando la entrada de otros al reino de Dios. Se lo voy a repetir con mucho cariño.
Si usted y yo ya conocemos del Señor, pastor, yo vengo la primera vez, no te preocupes, hace 10 minutos conoces del Señor, hace una hora que entraste por esa puerta conoces del Señor. Y no tenemos frutos de arrepentimiento, somos fariseos. Voy a seguirle contextualizando esta palabra para poder entrar un poquitico más. La Biblia establece que en los evangelios, que Jesús atacaba un grupo de personas, o no atacaba, les hablaba muy directo. Muy directo. Y ahí apelo a lo que decía Santiago. Decía, pero les hablaba sin amor. Les decía lo que les tenía que decir y directamente. ¿A quién? Los fariseos, los saduceos, los publicanos y los escribas. ¿Qué diferencia hay entre todos ellos? Entre el fariseo y el escriba y el publicano y ¿cuál fue el otro? Y el saduceo. El fariseo y el saduceo eran como una especie de ramificación que salía de los judíos. ¿Por qué ¿Por qué le ponían problema a Juan por bautizar? ¿O por qué el bautismo fue tan significante en ese tiempo? Porque en ese momento solo se bautizaban a los judíos. Escúchame, a los judíos eran los únicos que se bautizaban. Y adicional, para que fueran aceptos en el judaísmo, tenían que hacerle la circuncisión. O sea, si usted a los 30 años, 40 años, usted quería convertirse al judaísmo, tenía que someterse a la circuncisión. Yo no sé si a usted se le pasó en la mente lo mismo que a mí, pero a mí se me dio un dolor. Y dice la palabra que los saduceos y los fariseos creían exactamente lo mismo, eran judíos, todos eran judíos. Pero había una ramificación, los saduceos que no creían en la resurrección y los fariseos que sí creían en la resurrección. Sin embargo, seguían siendo fariseos, seguían siendo todos maestros de la ley. Los escribas eran los que más sabían en ese momento de la ley, eran los que, haga de cuenta que se para acá un maestro a decirle, mire la palabra y sabían pero enormemente de la ley. Pero no tenían algo básico. No tenían arrepentimiento en su corazón. Sabían de la palabra, sabían tanto de la palabra, se conocían tanto la palabra que fueron un obstáculo para otros. Fueron un obstáculo para otros. Ya le voy a decir cómo fueron un obstáculo. ¿Por qué había tanta resistencia a Juan el Bautista? Porque se levantó, habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás papá, Caifás hijo. Y entre los dos compartían el sumo sacerdocio en ese momento. Y fueron los primeros que fueron a decir allá a Jesús, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y estos dos hombres, sumos sacerdotes, haga de cuenta pastores de la época, los únicos que podían entrar al templo, estaban amangualados, no sé si sea la expresión, estaban aliados como tal con Herodes. Y Herodes tenía una linda característica, que le gustaba a la mujer de su hermano, que tenía relaciones sentimentales con la mujer de su hermano. Su hermano, el que habla ahí, Felipe, que era también un tetrarca. Pastor, ¿por qué me dice todo eso? Porque necesito contextualizarlo de cómo estaba en ese momento la iglesia, cómo era en ese momento el tabernáculo, cómo era en ese momento el templo como tal. Entonces en algún momento se levanta Elías y empieza a denunciar y a decir las cosas que tal vez no le agradaban al sacerdote, no le agradaban al tetrarca, no le agradaban en ese momento a Herodes como tal. Y la esposa de Herodes, una mujer totalmente jezabélica, mandó a hacer lo mismo, a pedir lo mismo que pidió Jezabel con Elías. ¿Sabe qué hizo? Le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cómo muere Juan el Bautista? Decapitado. ¿Por qué? Por hablar la palabra del Señor, por hablar la verdad, no por más. Ahora, ¿por qué entonces le contextualizo todo esto? Que ya veo que ya más de uno me está ya llamando.
porque necesito hacerle todo el contexto de la diferencia que hay entre una relación y una religión. Los fariseos se acostumbraron a vivir una religión. El profeta tenía una relación. El profeta Juan el Bautista tenía una relación. Y los fariseos se acostumbraron tanto a la palabra, sabían tanto del Pentateuco, que la letra simplemente los mató. Espiritualmente los mató. Usted hoy puede decirme, mire, yo llevo tantos años en el evangelio, yo llevo 10, 15 años de conocer del Señor, llevo 1 año, 3 años, pero déjeme decirle algo: si la palabra de Dios no ha hecho un cambio en usted, usted es un fariseo igual que ellos. Si usted y yo venimos a la casa del Señor domingo tras domingo a escuchar palabra, y usted y yo no ponemos esa palabra en práctica, fácil, somos tan fariseos como ellos. Somos tan fariseos como los que le dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Si la palabra del Señor habla de perdón y usted odia al que está a su lado, le aseguro que usted y yo somos exactamente iguales. Si la palabra del Señor habla acerca de tener amor a papá, amor a mamá, honra a papá y honra a mamá, y usted es de los que los deja botados, ¿qué está haciendo la palabra de Dios en usted? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en mí si yo me paro acá a predicar una cosa y cuando salgo digo otra? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en mí si yo me paro acá a decirle: mire, si usted no lee la palabra de Dios, usted no va a conocer la palabra del Señor? Y yo salgo y también tal vez la vuelvo a leer hasta el próximo domingo. ¿Me creería? ¿Usted me creería si yo me paro acá a hablarle de familia y cuando me preguntan por mi esposa yo le digo: no, qué pena, ella no vino porque es que no sé, es que anoche nos dimos en la cara? Dígame. Eso es una realidad que vive hoy la iglesia. Eso es una realidad que vive hoy la iglesia. No le estoy hablando de lo que no se ve, le estoy hablando de lo que se ve. Estoy hablando de personas que conocen de la palabra años o meses, que se aprenden un versículo a la perfección. Pero ¿en dónde está el efecto? La palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y dónde están las obras de esa fe? La gente confunde ese versículo diciendo: es que mis obras es ayudar a cruzar la calle ahí a la persona tal vez con alguna situación de discapacidad. Es que mi obra es darle de pronto al habitante de calle, al ciudadano habitante de calle, darle para que coma. Es que mi obra es de pronto en diciembre ir a dar mercados a tal barrio marginado de la ciudad. Felicitaciones por esas obras, pero le aseguro que de eso no es lo que está hablando la palabra cuando dice que la fe sin obras es muerta. Si usted y yo venimos a la casa del Señor domingo tras domingo, la palabra de Dios tiene que hacer mella. La palabra de Dios tiene que hacer algo. Si usted y yo venimos a la casa del Señor, un ejemplo, vinimos hace 8 días, nos hablaron acerca, ¿de qué nos hablaron hace 8 días? De familia, del Salmo 100 qué? 127, correcto. ¿Qué dice el Salmo 127? Si Jehová no guarda la casa, ¿en vano qué? ¿Y qué dice de los hijos? Como saeta en qué? En mano del valiente son los hijos ¿qué? Habidos en la juventud. ¿Recuerda lo que hablaron o tremendo? Dejémoslo en que sí lo recuerda. Y entonces usted de pronto recibió esa palabra y salió de acá diciendo: uff, tenaz, no, sí, claro, si Dios no está tal vez en lo que yo hago, no, sí, mire, mis hijos, no, yo voy a orar con ellos, yo voy a orar. Y pasó la semana y usted no hizo nada por eso. Déjeme decirle que la palabra le resbaló, porque no hizo lo que tenía que hacer en su corazón. Y no por culpa del predicador, tal vez porque algo está pasando en su corazón que no esté permitiendo que la palabra entre hasta lo profundo. Todo esto para decirle, el título que le puse a esta palabra, arrepentimiento, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted verdaderamente tiene un arrepentimiento? ¿O usted solo hace parte de las últimas palabras, últimas 5 palabras, letras? ¿O el venir a la iglesia se nos ha vuelto una mentira? Porque venimos simplemente a jugar nuestros pecados y salir igual.
El que peca y reza, empata. No me mire mal. No me mire mal. Mira a la persona que tiene a su lado. Dígale, el Señor te ama. Dígale, tranquilo. Dígale, muéstrame una sonrisita. No se la muestra al pastor, pero a mí sí muéstresela. Yo no tengo la culpa de lo que él predica. Y hay algunas características en esta mañana que vamos a ver apenas. ¿Qué es la diferencia entre una religión y una relación? Yo le doy la palabra, usted decide. Usted se ubica en donde usted desee. Acompáñeme, por favor. Vamos a ver las características de la religión, los fariseos. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 23. Libro de Mateo, capítulo 23. A ver por qué esto se puso bueno. Libro de Mateo, capítulo 23. Cuando lo tenga, diga amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Está preparado? ¿Seguro que está preparado para escuchar esto? Puede que esté preparado con la Biblia en mano, pero no sé si su corazón esté preparado para recibir esta palabra. Dice la palabra del Señor. Jesús acusa ¿a quién? A escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan ¿qué? Los escribas y fariseos. Es que la palabra dice, es que la palabra dice, es que la palabra dice, es que la palabra dice. ¿Y cuándo van a decir tus obras lo mismo? Es que la palabra de Dios dice que ¿y tu corazón cuándo va a decir lo mismo? La primera característica que tenían los fariseos es que, o que tienen los fariseos, o que tiene la religión, es que leen la palabra, pero no la ponen en práctica. Usted se va a dar cuenta de aquí para abajo, todo lo que leían, todo lo que sabían, se sabían las escrituras al derecho y al revés, pero de práctica, nanay, nada, no había nada. Usted puede tener todo su celular lleno de Biblias. Puede tener su Biblia pero rayada, recontrarrayada y subrayada, lo que quiera. Pero esa palabra no hace algo en su corazón y usted no demuestra con sus actos que algo diferente está pasando en su vida, pues no va a tener ningún fruto. Peor aún, si no leemos la palabra, ¿dónde van a estar los frutos? ¿Cuáles van a ser los frutos si tal vez usted coge la palabra solo cuando venga cada domingo? Si cada domingo cuando usted viene a la iglesia, mija, ya la Biblia, ¿dónde está? Está abajo de la cama. Sáquelo allá con las medias, allá coja la escoba y sáquela ya está. ¿Dónde está la Biblia? La puse detrás de la puerta para trancar anoche. ¿Dónde está la Biblia? Allá abierta en el Salmo 91. Gracias por el que me reproduce, muchas gracias, muy amable, muy bonito de su parte. ¿O no nos pasa? O es más, la Biblia vieja, que eso usted la deja como 10, 20 años, porque es que está todo subrayado ya de lo que el Señor le habló hace 15 años. ¿Y qué? Renuévese, papito, renuévese, mamita, porque es que eso también no da buena presentación. Ahí me tocó renovarme obligatoriamente, porque la que tenía me la robaron. Dios bendiga a la persona que se la robó y ojalá que le sirva para leerla, que se convierta allá donde está. En la cátedra de Moisés. ¿Cuál es la cátedra de Moisés? El Pentateuco era la cátedra de Moisés en ese momento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la cátedra.
¿Y qué es lo que más tiene la cátedra de Moisés? ¿Qué es lo que más sobresale de la cátedra de Moisés? La ley, los 10 mandamientos. Adicionalmente de eso sobresalen 613 preceptos o mandamientos adicionales que hay a los 10 mandamientos. Bueno, incluidos los 10 mandamientos. Adicional a eso. Adicional. Le boto un dato curioso. ¿Cuándo fue la única vez que Dios escribió en la Biblia directamente? ¿O que Dios escribió algo para la Biblia directamente? Los 10 mandamientos, no más. De resto usted no ve en la palabra que es que Dios escribió. No, solo los 10 mandamientos. Lo que conocemos como los 10 mandamientos. De resto inspiró a hombres y mujeres como usted y como yo para escribir la palabra del Señor, para escribir lo que quería decir. Dato curioso, cerrando el dato curioso. Los escribas y fariseos, ¿qué hacían? Se quedaban en la palabra, se quedaban ahí, se sentaban en la palabra. Pero es que la ley dice no matarás. Pero es que la ley dice que si la mujer es encontrada en adulterio hay que apedrearla. ¿Y el hombre dónde estaba? ¿Dónde estaba el hombre que fue encontrado con ella? Es que la ley dice que no hay que codiciar la mujer del prójimo. ¿Y usted hace lo mismo? ¿Usted hace lo mismo? Es que la ley dice que no hay que mentir. ¿Qué hubo, hermano? No lo vi en la iglesia. Pastor, una cantidad de trabajo. Uy, pastor, no se imagina. ¿Qué hubo? Pero venga, ¿qué fue lo que pasó con su esposa? No, ella, problema de ella. Se embejucó y no vino a la iglesia. ¿Y quién la hizo embejucar? Pero es que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. ¿Y cuándo la palabra de Dios va a bajar a nuestro corazón? Hábleme de una palabra cuando haya hecho algo en usted. No hable de una palabra que usted no vive. ¿Sabe por qué? Porque hay un código, literalmente un código en la vida de quien predica la palabra del Señor. Que cuando se pare en un lugar a predicar, sea un altar o sea la calle o sea el lugar en donde sea que se pare a predicar, tiene que tener una sola característica: que la palabra de Dios lo haya ministrado primero a él o primero a ella. Pero si yo usted se imagina aquí, de pronto si yo me paro a cantar la alabanza y a decir, a danzar delante de su le aseguro que usted va a decir, uy, no, pero qué emoción como danza. De la misma manera, si yo me paro acá a predicar algo que yo no vivo, yo me puedo sentar en la palabra del Señor a decirle, mire, Génesis habla de esto, Levítico, Números, Deuteronomio, el Apocalipsis, los libros históricos y demás, y el resto. ¿Cuándo esa palabra va a bajar a su corazón? La siguiente característica que tiene la religión o quien se denomina como fariseo es que viven en apariencias. Acompáñenme ahí mismo, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para hacer ¿qué? Vistos por los hombres, adoradores y demás. Pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman con permiso, ¿no? Por si acaso. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. No se sienta redarguido, por favor. Sí, lo digo de verdad. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí. Qué interesante es que la gente vea que yo sé. Qué interesante, qué importante es que la gente vea que yo tengo palabra. Qué importante es que cuando yo predico la gente me diga, qué palabra, qué palabra. Qué importante es que la gente me diga cuando predico sobre los diezmos, pastor, voy a empezar a diezmar. Pastor, ¿usted diezma? No, yo no diezmo. Pastor, ¿usted ofrenda? No, yo no ofrendo. Vivimos de apariencias. Vivimos de apariencias, nos gusta aparentar. El fariseo, el que vive de la religión, le gusta aparentar. No, que el pastor vea que yo llegué tempranito.
Que el pastor vea que yo hice, que el pastor vea, que mi papá vea, que mi papá vea que yo sí oro. Y yo cuando están en el cuarto allá solas, Padre que estás en el cielo y en la tierra, 2, 3 de la mañana, para que todo el mundo se entere que él ora. Para que todo el mundo se entere que él sí hace, ella sí hace. ¿Sabes qué hacían? Vivían de apariencias. Querían que en la calle al escriba y al fariseo todo el mundo le dijera: oye, ¿tú cómo sabes de la palabra del Señor? Oye, ¿tú cómo sabes de los mandamientos? Oye, ¿qué dice tal de pronto tal palabra? Dame una palabra acerca de mi casa, dame una palabra acerca de lo que quieras. Dice que ponen cargas en los hombres que los hombres no pueden llevar. Es que si usted aquí no llega con $1,000,000, el Señor no lo bendice. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? ¿Dónde está en la Biblia que si usted llega temprano o más tarde, Dios lo va a bendecir más o menos? Si yo a usted le estoy diciendo que la palabra de Dios es para leerla a diario, no es porque yo le ponga una carga a usted, es porque la palabra de Dios lo dice. Usted verá si lo hace o no lo hace, pero la palabra de Dios es una sola. Usted verá si en su casa usted enseña la palabra de Dios o enseña las canciones que quiera, de reggaetón y demás. Bueno, ya dejemos el reggaetón descansar, dejémoslo en Jesse Uribe. Usted verá, es problema suyo. Pero también será problema suyo si usted se pone a aparentar cuando usted viene a la iglesia. Hace 8 días el pastor decía algo tan interesante que es una de las formas de aparentar. El pastor hablaba acerca de una canción que se estrenó hace 8 días. Bueno, la tocamos hace 8 días, la tocaron los muchachos hace 8 días. ¿Alguien recuerda cuál era? ¿Que era una canción nueva? ¿Sí? Tremendo, ¿no? Me imagino que todo el mundo la descargó esta semana y demás. Eso, YouTube, eso, madre, estaba pero colapsado de tantas descargas. Y el pastor decía algo muy cierto. Decía: sabe, esa canción es vieja, tiene años, ¿sí? Y decía: ¿sabe por qué la gente no se la sabe? Porque la gente solo viene a escuchar música cristiana cuando viene a la iglesia. El de resto en semana, nada. Su alabanza es alzate. Su alabanza es, no sé, yo eso no sé mucho realmente. Y no se lo digo por aparentar realmente. O sea, no puede revisar mi celular, puede revisar mis redes, lo que quiera puede revisar. Mi casa no se escucha realmente eso. ¿Sabe por qué? Pero si venimos aquí a aparentar. ¿Qué pasa si un domingo dejamos la iglesia sin pantallas en la alabanza? Le aseguro que la mayoría van a estar así. Danzar, presencia. ¿Por qué? Porque el resto de las canciones no las sabemos, pero si venimos a aparentar. Claro, de pronto el de la apariencia solo soy yo. Ponen cargas en los hombres que ellos no pueden llevar. Se sientan en la primera fila, no de la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? No porque usted venga a la iglesia, no, eso lo hacemos por orden, que el que llegue primero se siente en las filas de adelante. Por orden y para que no se duerma, que ya hay más de uno ahí. Pero ¿sabe qué significa eso? Que siempre quieren sobresalir ellos. Siempre quieren sobresalir. Mire, vamos a hacer un sancocho. ¿Quién? Pastor, yo, pastor. Mire, hay que ir de pronto a tal lugar atrás. Pastor, mire, yo lo hago, pastor, yo lo hago. Mire, hay que venir a la iglesia a hacer. Pastor, yo lo hago. ¿Siempre para qué? Para sobresalir. Pero le aseguro que si usted va y mira la intención que hay en el corazón de ese servicio, no va a ser una intención sana del servicio. Si usted se acostumbra tal vez a aparentar más que cualquier cosa, usted no va a tener una intención correcta. Y si no va a tener una intención correcta, se va a hacer daño usted. No el pastor, usted. Porque es usted el que está aparentando. Siguiente característica rápidamente de los fariseos. Les cuesta servir a los demás y son altivos. Versículo 11 y 12.
el que es el mayor de vosotros sea ¿qué? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que dice la palabra. Les cuesta servir. Les cuesta servir. O sirve por apariencia nomás. ¿Qué hacer una cafetería? No, yo pongo la plata. No vaya a venderla. No, yo pongo la plata. Vamos a hacer una jornada de aseo. Pastor, yo pago personas para que vayan. ¿Usted por qué no viene? Decía el profeta Dalton cuando vino, nos dio una conferencia para los pastores el lunes que vino. Decía, si usted, querido ministro, si usted, querido pastor, tiene problemas con el orgullo, lo invito a que haga algo. Vaya y lave los baños de la iglesia. Voluntariamente, vaya. Todos quedamos así como, sí, ¿sabe por qué? Porque cuando usted hace eso, usted mismo está haciendo que su orgullo baje. Pero con los baños, sí. Y con la cocina también. Con el salón de los niños también, lo que quiera. Pero cuando nos cuesta servir, tenemos un problema. Porque también nos podemos volver fariseos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Señor vino para servir y no ser servido. Cuando usted es de los que les gusta, tráigame, hágame, lléveme y demás, tenga problema. Tenga cuidado, perdón, porque tiene un problema. Y hay un problema de altivez. Hay un problema de orgullo, de soberbia. Es que yo soy aquí el que traigo la plata, entonces usted tiene que servirme y demás. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Sabe tal vez por qué nos cuesta servir? Porque no conocemos lo que Dios ha hecho. Porque no conocemos lo que Dios hizo. Porque no conocemos que fue por amor que Él se murió por usted y por mí, que Él murió por usted y por mí. Por amor, nada más. ¿Quién le lavó los pies? ¿Jesús a los discípulos o los discípulos a Jesús? Qué gran ejemplo de servicio. Qué gran ejemplo de servicio. Pero si a usted y a mí nos cuesta llevar un tinto, nos cuesta servirle a alguien en la calle para decir, mire, sí, claro, la dirección es esta y esta y esta y esta. Si le cuesta, tiene un problema. Siguiente característica. Se me fue el tiempo. Son obstáculo para otros, pero su oración es vana. Versículo 13 y 14. Ahí mismo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Cierran el reino de los cielos. Cuando usted y yo vivimos bajo una cobertura fariseica, vivimos bajo una cobertura de religión, los cielos están cerrados para traer una respuesta. Los cielos se cierran para ver milagros, para ver señales, para ver prodigios. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Nunca celebraron ningún milagro que hizo el Señor. Los cuestionaron todos. Pero sí se paraban a decir, Señor, bendíceme, y largas oraciones. Pero dígame en dónde está escrito en la palabra que celebraron lo que Dios hizo con el ciego, que celebraron lo que Dios hizo con Bartimeo. ¿Por qué Dios? Porque Jesús muchas veces tuvo que decir, ve en silencio. Ve en silencio. Porque sabía que se le iba a venir una manada de gente a decir, pero ¿y este por qué? Este porque sí lo sana, este porque sí lo perdona. ¿Por qué el perdón para él y para mí no? ¿Por qué el Señor lo bendice a él y por qué a mí no? ¿Por qué él compró carro nuevo y por qué yo no? Pero cierran el cielo cuando van con sus largas oraciones vanas, cuando no hay un corazón arrepentido. Lo que hay es un corazón que se quiere mostrar simplemente. Y un cielo cerrado tiene un problema. ¿Sabe por qué? Porque es vano lo que hacemos. Si el cielo está cerrado y usted y yo estamos hoy acá, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos si usted no tiene tal vez respuesta de lo que el Señor quiere para usted, de lo que usted le pide al Señor? ¿A qué venimos? ¿Cómo hacemos para abrir el cielo? Teniendo una
relación y no una religión. Siguiente característica, le aseguro que ya voy a terminar, me quedan solo 10. Cree que su diezmo es más importante que todo, compra a Dios. Versículo 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto del diezmo, eso es del Antiguo Testamento. Esto del diezmo, Jesús vino a abolir el diezmo. Mentira. Que dice la palabra, lo está diciendo ahí. Era necesario hacer esto sin dejar aquello. Su plata y mi plata no pueden comprar a Dios. Un fariseo, ¿sabe qué hace? Va y le falla a Dios, y en vez de venir a arrepentirse con sus propias palabras, pastor, pastor, mire, yo le voy a dar 10 mercados. Mire, los conozco así. Llevo 19 años en el evangelio y he visto gente así. He visto gente que pastorea por plata. He visto gente que le han dado una credencial pastoreando por plata. Por plata. He visto gente pararse en un altar y la gente dice, pero ¿y este por qué se para si no tiene frutos de arrepentimiento? Mire, por plata, porque pagó por el altar. Pero déjeme decirle que está en una iglesia donde todo es diferente. Donde todo es diferente. Usted puede ser la persona aquí que más diezma y más ofrenda, pero si usted no tiene un corazón arrepentido, le aseguro que le vamos a decir la verdad tanto como sea necesario. Se lo aseguro. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no depende de su diezmo o de mi diezmo, la iglesia depende de Dios. Y si usted no se arrepiente, dicen por ahí en la costa, candela que va a llevar. Siguiente. Hermosos por fuera, horrendos por dentro, sin fruto de arrepentimiento. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero no por dentro. Pero por dentro estáis llenos ¿de qué? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué es más importante, lo de afuera o lo de adentro? ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Cómo está su relación delante de Dios hoy? Chapinta para la iglesia, la percha para la iglesia. ¿Y su corazón? ¿Lo dejó en la casa? ¿Lo dejó allá con la otra, con el otro? ¿Lo dejó allá con el soborno? ¿Lo dejó allá? En el pueblo dicen, dejó la puntilla vacía. Dejamos la puntilla vacía cada que venimos a la iglesia. Lo mejor para vernos en la iglesia, lo mejor para la iglesia. Por fuera, que nadie vea. Por fuera, cuidado, se van a dar cuenta que tengo 2 mujeres. Cuidado. Y por dentro, ¿cómo estás por dentro? ¿De qué a usted le sirve coger un aguacate? No me gusta el aguacate, por eso no puedo hacer un ejemplo de esos. Dejémoslo con otra fruta, con un mango. Una manga así rojita, así amarillita, deliciosa. Usted coge el cuchillo, la abre, se la va a comer y está picho. O usted encuentra un gusano ahí. ¿De qué le sirve? ¿Se lo va a comer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo va a botar, ¿cierto? Muy lindo usted por fuera, pero cuando usted llegue al cielo y le hagan así, lo abra y si se dan cuenta que usted está picho por dentro, lo van a botar. Le aseguro que no a la basura. Candela que va a llevar, papá. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso me gusta tanto este tipo de mensajes.
No porque yo sea un bravucón. ¿Yo qué hago? ¿No es que la palabra del Señor me ha mandado a eso? Yo no puedo negar lo que yo soy. Pero los veo muy serios. Vamos a dejar de hablar de los fariseos. Vamos a hablar acerca de la relación. La última característica del fariseo. El versículo 33, ¿qué dice? Léalo con voz fuerte, dígalo, tranquilo. 1, 2 y 3. ¿Cómo escaparéis de qué? Si ve que no soy yo el que lo dice, candelas que va a llevar. ¿Sabe qué es lo peor? ¿Por qué dice generación de víboras? ¿Qué es una generación? Años tras años, tras años, tras años. El abuelo, el papá, el niño, los nietos y de ahí para abajo. Generación tras generación siendo exactamente iguales, sin un arrepentimiento genuino. El papá o la mamá, o primera generación, déjemelo más bien para que no. La primera generación, borracho, no conocido del Señor. La segunda generación, le gustaban los traguitos, pero conoció del Señor, pero nunca dejó el trago. La siguiente generación empezó el trago desde los 12, 13 años. Y viene a la iglesia y así sigue. Una iniquidad, generación tras generación, generación tras generación, sin enseñar acerca de algo que se llama arrepentimiento. Le hablo acerca de la relación y terminamos, para que no me odie y no me mire tan mal. Vuelva conmigo rápidamente al libro de Lucas. Ya voy a terminar, le prometo que ya voy a terminar. Pastor, ¿y entonces cómo puedo hacer yo para no ser un fariseo? Pastor, la verdad es que sí soy un fariseo. O pastor, es que mi vecino es un fariseo. Y ahí lo está codeando. Oiga. Bien. Quiero enseñarle acerca de la relación, de lo que habló Juan el Bautista. Primera característica de la relación, primera característica que dio el profeta. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Primero, voz que clama en el desierto. Primera característica, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa es la segunda. La primera, predica con sus acciones sin importar si lo escuchan o no. Primera característica de una relación. Le aseguro que usted dentro de 8 días muy probablemente no se va a acordar de este mensaje si usted no escribe muchas cosas. Pero ya será la palabra del Señor la que haga el efecto y no yo. Primera característica, predica con sus acciones, sin importar si lo escuchan o no lo escuchan. ¿Qué significa eso? A mí qué me importa que me digan lameladrillo, aleluya, pandereto, evangélico de barrio, evangélico de pueblo. Me importa 5 si me dicen eso. Me importa 5 si se dan cuenta que yo ya no soy como ellos. Que desde que conozco del Señor, ya no soy un borracho como ellos. Que desde que conozco del Señor, ahora ya no miro a las mujeres como las miran ellos. Que desde que conozco del Señor, no tengo una lengua viperina como la tienen ellas. Ay, pero ¿usted qué le pasó? Usted ya no sale a echar chisme con nosotras. Me pasó que el Señor me amarró la lengua. Me pasó que el Señor me cortó la lengua. Predica con sus acciones, sin importar lo demás, sin importar si es en el desierto. ¿Sabe qué hacía este hombre? Yo nunca he ido a un desierto, pero esta mañana me puse ahí a googlear cómo era hablar en un desierto. ¿Alguien ha ido a un desierto? Bueno, ¿sabe cómo es hablar en un desierto? Lo único que usted escucha es el shh, shh.
Y si yo estoy acá y le voy a decir a Néstor que está allá si estamos en el desierto y le voy a decir allá, Néstor, más un favor, me traen agua, él va a escuchar eso. No va a escuchar nada más. ¿Por qué? Porque en el desierto las palabras se las lleva ¿qué? Entonces, ¿cómo toca? Con acciones, no con palabras. ¿Me entiende? ¿Entiende esto? Se lo repito. Si usted está en el desierto, si su trabajo es un desierto, si su colegio es un desierto, si su universidad es un desierto, si su casa es un desierto y usted va a predicar con sus palabras, tal vez no le van a creer porque sus palabras tal vez se las va a llevar el viento, pero sus acciones van a quedar establecidas. La primera característica de la relación. Pero vuelan con los motores apagados. ¿Y el sonido? No, hermano, la hizo incompleta. Vuelan, les digo, vuelan no. Esa es la característica de la relación. Mire, si me hacen perder, hombre. Esa es la primera característica de la relación. Esa es la primera característica de la relación. Las palabras se las lleva el viento, las acciones no. La fe sin obras es muerta. Segunda característica de la relación. Te hace enderezar los pasos. Dice en el versículo 4 también: voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sabe qué tiene que hacer la palabra en usted? Tiene que enderezarlo. Si usted conoce de la palabra del Señor y sigue caminando como si no conociera la palabra del Señor, tiene un problema. Porque sus pasos van directico al infierno, aunque usted cree que va para el cielo. Pastor, ¿el cielo existe? Sí. ¿El infierno existe? También. ¿No lo acabo de escuchar? Enderezad las sendas. Enderécese su forma de caminar. Si usted antes era de los que caminaba derechito al pecado, enderécese. Si usted ya conoce esta palabra, le doy un consejo: enderécese y arrepiéntase. Le doy un consejo: arrepiéntase, cambie su manera de caminar, cambie su caminado. ¿Cómo así, pastor? ¿Ya no camina entonces así? No, cambie su manera de actuar. Cambie su manera de actuar. Cambie su manera de pensar. Si usted es de los que cree que porque ya conoció la palabra del Señor, su abuelo murió de esto y usted va a morir de lo mismo, cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de caminar. Romanos capítulo 12, versículo 2, en la versión Dios habla hoy, dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Algún día leí en un libro que decía: un pensamiento igual una acción igual una costumbre igual una forma de vida. Tu pensamiento, si no cambia tu pensamiento, si en tus pensamientos no está la palabra del Señor, si en tus pensamientos no está lo que el Señor te ha dicho, sino en tus pensamientos están tus preceptos, tus argumentos, tienes un problema. Porque no vas a caminar como el Señor te ha dicho que camines. Y entonces no tienes una relación. ¿Sabes qué tienes? Una religión. Simplemente vienes, hablas, predicas y chao. Nadie hizo nada en ti. Tercero, te lleva a que Dios sea quien llene tus vacíos antes que lo material. Tus vacíos antes que lo material. Mire lo que dice en el versículo 5. Cuando hay arrepentimiento, dice: todo valle se rellenará. Cuando usted y yo llegamos al evangelio, llegamos vacíos. Usted y yo creemos que venimos llenos, pero se da codole tírico de tanto guaro que ha echado, porque el resto no viene con nada más. El resto venimos vacíos. Vacíos que dejaron papá y mamá, vacíos que dejó una separación, vacíos que dejó tal vez una mala relación, vacíos que dejaba algo cuando nos llenaron el corazón de otras cosas. ¿Y sabe qué es lo único que se lo llena? Una relación con Dios. Pero pastor, es que llevo tantos años en el evangelio y me siento solo, me siento vacío. Usted entonces no tiene una relación con Dios. Dios llena todo vacío. Todo valle se rellenará. Pastor, sufro cuadros fuertes de depresión. ¿Y dónde está Dios en esa depresión? ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿Dónde está? Pastor,
esa persona se fue y dejó algo en mi corazón, o sea, siento que nada lo llena. Y entonces, Dios, ¿qué está haciendo en tu vida? ¿Qué está haciendo entonces Dios en mi vida si no es llenando el vacío que tal vez en algún momento alguien dejó? Que tal vez en algún momento papá dejó. ¿Qué está haciendo entonces Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios? Estoy perdiendo el tiempo si Dios no es el que lo llena. ¿Sabe? Antes de yo llegar y casarme, le pedí al Señor una sola cosa. Señor, que tú seas mi felicidad, que mi felicidad no sea mi esposa. Que tú seas primero mi felicidad. Si tú eres mi felicidad, sabré que podría hacerla feliz a ella y podré ser feliz yo. Y mis hijos serán felices. Ay, tan bonito, eso suena como cuento. No, es la verdad. Pero usted tiene un corazón vacío, ¿qué relación tiene entonces? ¿Qué relación tiene si usted quiere llenar ese vacío con una persona? ¿Qué relación tiene usted con Dios si usted quiere llenar ese vacío con el alcohol, con las redes sociales, con la pornografía, con, no sé? ¿Qué relación tiene usted con Dios? Tercera característica, rápidamente. Cuarta, perdón. Están bien, están pendientes, gracias. Muy bien. Te lleva a quitar ídolos y a darle el primer lugar a Dios. Y se bajará todo monte y collado. Si usted tiene una relación con Dios, usted debe saber que quien manda en su vida primero tiene que ser Dios. Primero en su lugar tiene que estar Dios. Primero en su casa tiene que estar Dios. Primero en su vida tiene que estar Dios, no el dinero. Primero en su vida tiene que estar Dios y no sus hijos. Se lo voy a volver a repetir. Primero en su vida tiene que estar Dios y no sus hijos. Amén. O vaya ahí. Si usted tiene una relación con Dios, lo primero tiene que ser el Señor, no el dinero. ¿Cómo así que sea primero el dinero? Sí, claro, cuando usted y yo cambiamos a Dios por el dinero. ¿Sabe que una de las cosas a las que tuvimos que morir nosotros como familia, papá, mamá y hermanos y demás, fue primero a eso? Teníamos una droguería. Bueno, mis papás tenían una droguería, mi mamá la manejaba. Domingo a domingo, la droguería. Domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Y cuando mi mamá empezó a conocer del Señor, la invitaban a la iglesia, le decían, vamos a la iglesia. No, no puedo, es que mañana toca pagar la factura. No, mañana viene la factura de los helados. No, mañana viene la factura de... Mañana la factura, la factura, la factura. Y nos dimos cuenta que había un amor tan arraigado a lo material. Cuando mi mamá empezó a cambiar el día domingo de trabajar para dedicárselo al Señor, fue cuando Dios empezó a dar la empresa. No dio una droguería, dio una empresa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y los que llegaron temprano, porque el resto pues no escuchó lo que hablamos al principio. Te lleva a quitar ídolos y a dar el primer lugar a Dios. Quinto, y termino. Quinto, sexto, séptimo y octavo y termino. Te lleva a alejarte de conductas o personas que no convienen. Los caminos torcidos serán enderezados. Usted puede caminar, usted puede cambiar su forma de caminar, cambiar su forma de pensar, pero si usted no cambia su entorno, el camino lo va a llevar otra vez a lo mismo. Usted puede decir, ya no tomo, ya no tomo, ya no tomo. Llevo un mes sin tomar, llevo 2 meses sin tomar, llevo el tiempo que sea sin tomar, pero todos los viernes y los sábados se va por la misma calle donde siempre están sus amigos diciéndole, ¿qué hubo? ¿Qué? Una pola, venga, ve. Ay, claro, como está en la iglesia se lo prohibieron. Entonces usted cambió su forma de caminar, mas no cambió su forma, su camino. Usted cambió su forma de caminar, pero su camino sigue siendo el mismo. Si usted tal vez está en la iglesia,
conoció de la palabra del Señor, sabe que su prioridad tiene que ser Dios y demás, pero lo para un policía de tránsito porque usted comete una infracción. Ay, venga, 50 formas, vea, a 100 formitas de arreglar, vea. Usted cambió su manera de pensar, pero su camino, tal vez su actuar sigue siendo el mismo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si usted sigue rodeado de la misma gente que no vale la pena, que no le conviene? No hay una relación, porque entonces Dios no se lo ha dicho. Siguiente, te hace moldear tu carácter. Y los caminos ásperos serán allanados. Si usted tiene una relación con el Señor, su temperamento lo tiene que demostrar. Se lo repito. Si usted tiene una relación con el Señor, su temperamento lo tiene que demostrar. Mamá, pero ¿por qué se levanta tanto? ¡Ay, porque voy para la iglesia! No, pues mejor no venga. ¿Sí? Si usted tiene una relación con Dios y su temperamento no lo demuestra, va a tener problemas. Porque si no, el Señor se lo va a hacer demostrar, se lo aseguro. Le habla a un colérico sanguíneo, para los que entienden, los que ya hicieron discipulado. Colérico sanguíneo, ¿sabe qué es? Dos de los temperamentos, no caracteres, sino temperamentos más fuertes. ¿Y sabe qué hizo el Señor conmigo? Me advirtió una vez, digo, papi, bájele. Hombre, cálmese. A la última me cogió, hermano, que vean, no entiende, y me cogió la cabeza para el piso. Nada que hacer. ¿Cómo lo aprendí? Con lágrimas. Señor, perdóname por ser tan orgulloso. Perdóname, Señor, por ser tan altivo. Perdóname por irrespetar mis autoridades, Señor. Siguiente característica. Terminamos, le aseguro que ya terminamos. Te hace preparar un camino para Dios y para tu salvación. Versículo 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Versículo 4. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Usted y yo estamos hoy acá para preparar un camino para el Señor, no para nada más. Usted y yo no estamos acá para nada más. ¿Sabe usted por qué viene a una iglesia cristiana? Porque predicamos acerca de algo que se llama salvación. Esto no son paso número 1, paso número 2, paso número 3. No, tenga una relación con el Señor y el fruto va a ser su salvación. Tenga una religión con Dios y el fruto va a ser el infierno. Nada que hacer. Si usted está hoy acá, yo quiero invitarlo a que se coloque sobre sus pies en esta mañana. Dice ahí mismo en el 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando dice no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Le está diciendo, tenga frutos de arrepentimiento. No sea como los fariseos. Los fariseos creían que por ser hijos de Abraham, por ser judíos, nada que hacer, ya estoy salvo. Salvo siempre salvo. Como dice por ahí la religión de los de creciendo en gracia. Salvo siempre salvo. No, Señor. Salvo siempre salvo, no. ¿Dónde están sus frutos de arrepentimiento? ¿Dónde están sus frutos? Cuénteme qué fruto tiene usted. O más bien no me le cuenta a mí, cuéntele al Señor. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién va a decir si ese fruto es digno o no? El Señor, no el pastor. Si usted espera que sea el Señor el que le diga, que sea el pastor el que le diga, bien muchacho, lo hiciste bien, hay un problema. Hay un problema.
Tienes un inconveniente porque estás adicto a algo que se llama aprobación. Si tú esperas actuar para que el pastor te vea, para que tu esposa te vea, tu esposo te vea, tus hijos te vean y digan: oye, ese es mi papá, esa es mi mamá, tienes problemas. Estás actuando como un fariseo, estás actuando como un escriba, como un saduceo. Pero entonces, ¿qué hago? Fácil. Tenga una relación con Dios, arrepiéntase, tenga una relación con Dios, entréguele su pecado al Señor, arrepiéntase delante de Dios. Y eso que usted tiene por dentro, eso que va a hacer el arrepentimiento en usted adentro, lo van a ver afuera. Cuando el profeta le dice: Señor, ¿y entonces qué hacemos, maestro? Y el profeta le dice: el que tiene 2 túnicas, regale una. El que tiene más comida, dele al que no tiene. El que es soldado, el que es cobrador de impuestos, no cobre lo demás. ¿Sabe qué le está queriendo decir? Cuando tú te arrepientes, los demás a tu alrededor tienen que sí o sí ver un cambio. El fruto tiene que ser alrededor, el fruto no tiene que ser íntimo. Pero es tu decisión arrepentirte o no. Es tu decisión hoy reconocer y decir: Señor, yo te necesito. Señor, perdóname porque he estado aparentando. Perdóname porque tal vez no he cambiado. Señor, conozco de tu palabra, pero Señor, soy así. Soy mentiroso, soy vanaglorioso. Señor, tengo problemas con mi lengua. No sé cuál sea, pero es entre usted y Dios. ¿Ve por qué una palabra de estas no tiene tanto efusividad? ¿A quién le van a gustar? ¿A quién le va a gustar que le diga: hermano, arrepiéntase? Es entre usted y Dios, mi hermano. Es entre usted y Dios, mi hermana. ¿Quién lo ve a usted? ¿Quién la ve a usted? Dios. Yo no, el pastor tampoco. Es su decisión si usted se arrepiente y tiene una relación con Dios. Si usted lo quiere hacer, hable con Dios en donde está ahí. Hable usted con Dios. No, mire, le aseguro, yo no le puedo dar nada. Yo no tengo perdón para darle. Dios sí lo tiene. Señor, he vivido apariencias tanto tiempo. Señor, perdóname porque tal vez las mentiras me gobiernan todavía, Señor. Señor, perdóname porque llevo una doble vida. Soy uno en la iglesia y otro en la casa. Soy uno en la iglesia y otro en la universidad. Soy uno en la iglesia y otro en el trabajo. Señor, en la casa soy uno y en el trabajo soy otro. Vamos, eres tú y Dios. Solo hay un deseo con esta prédica: que tú tengas frutos de arrepentimiento. Que tú tengas frutos de arrepentimiento. Que te puedas arrepentir verdaderamente delante del Señor, y que cuando cruces esa puerta no vuelvas a hacer lo mismo por lo que te acabas de arrepentir. Que cuando tú cruces esa puerta digas: hoy Dios ha hecho algo en mi vida, Dios ha hecho un cambio en mi vida. Voy a buscarlo, pero voy a buscarlo de corazón. Voy a buscarlo porque amo a Dios, no porque alguien me obliga a hacerlo. Está en ti si te arrepientes, en nadie más. De lo contrario, si tú dices: pastor, yo estoy bien, déjeme decirle que yo le pido perdón al Señor todos los días. Yo me levanto 4 de la mañana, 3 de la mañana a orar todos los días, leo la palabra todos los días, oro todos los días, le pido al Señor que me guarde. No estoy caminando mal, estoy en santidad. Pídele al Señor que guarde tu caminar, que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Que esté firme, mire que no caiga. Señor, mi oración hoy, en esta mañana, es que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Mi oración en esta mañana, Señor, es que esta palabra, aunque sea tal vez que se levante en el desierto, no importa. Señor, las únicas palabras que el viento no se llevan son las que salen de tu boca directo al corazón. Tu palabra dice que la palabra
enviada en el momento oportuno. Es una palabra que no cae a tierra, sino que va directo al corazón y cumple el propósito por el cual tú la envías. Señor, que esto no entre por un oído y salga por el otro. Danos una relación que te podamos buscar genuinamente, no porque toca, no porque la iglesia dice, y menos solo en la iglesia, Señor. Yo te lo pido, Padre, te lo pido, Hijo, y te lo pido, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Hay alguien aquí viviendo una doble vida, definitivamente. Hay alguien acá. Tiene una doble familia, tiene una doble vida. El Señor te dice hoy, es un hombre, tiene una doble vida, tiene una doble familia. El Señor te está diciendo hoy, hay un hacha puesta en tu vida. O cambias o Dios te corta. O cambias o Dios te corta. O cambias o Dios te corta. Hay hombres acá. Bájale un poco. Señor, lo digo en tu nombre. Hay hombres acá engañando su casa de diferentes formas. Puede que no tengas otra mujer, pero le ocultas a tu esposa algo en la economía. Alguien le oculta un pecado oculto. Alguien está ocultando un problema con el alcohol. Dios te dice, o cambias o Él saca toda la luz. O cambias o Dios te corta. Dios te está invitando a una relación, pero es tu decisión. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.